has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, 8, 7, 6. Weekend 5, countdown. 4, 3, 2, 1. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubbo wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubbo wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Mi querido James, un abrazo muy grande para ti, James. Antes de que tú hables, déjame explicar algo. Chicos, normalmente yo siempre hago una intro muy chula de mis invitados. James ya la ve el número como 17 que lo entrevisto, porque siempre tiene cosas muy interesantes que decir, que hablar, etcétera. El punto es que yo invito a todos a que en el enlace que voy a dejar cuando se acabe la entrevista, que vean la introducción de quién es James, para no hacerlo repetido 2 veces. Les aseguro que es un ex militar del ejército español donde ha hecho grandes logros. Y bueno, y hay algo que ha hecho 2 veces, algo que no es fácil. Y bueno, la gran pregunta es ¿por qué 2 veces? Yo muchas veces cuando voy a la montaña y hago una ruta, por más que me guste, digo, yo no puedo. Pero bueno, esta ruta que es el GR11, que es la ruta que va desde el Mediterráneo al Cantábrico por los Pirineos, pues son más de 800 kilómetros, más de 50.000 metros de nivel, ya no me lo dirá James ahora. Y el caso es que una salvajada y por qué 2 veces. Así que nada, James, gracias por estar con nosotros esta noche, te doy la enhorabuena, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación otra vez de nuevo. Y James, nada, yo te quiero darte la palabra para que te presentes un poco y luego yo entonces ya preguntarte la primera pregunta. Así que, ¿quién es James? Bueno, ya como la última entrevista, lo mismo, ¿quién es James? Pues James es una persona normal y corriente, esta vez voy a cambiar un poco mi argumento, pero es una persona normal y corriente que se dedica a hacer pues cosas tan bonitas como la montaña. Me enamoré de la montaña y es lo que hago, o sea, no tengo nada de extraordinario, ni soy un superdotado, ni nada, sino simplemente, pues eso, que encontré la pasión en la montaña y ahí es donde uno se refugia. Pero mira, y algo que tú no lo dijiste, bueno, y lo voy a decir yo, que eres muy humilde, James, y te explico por qué. Porque, bueno, mira, Manuel Sánchez dice, James, grande, compa. Mira, Buen amigo Manuel. Eres muy humilde porque para los logros que tú haces y lo que tú haces, pues muchos, que por supuesto no voy a decir nombre, pues andan por ahí como pavo real, súper engreído y que soy la última Coca-Cola del desierto fría y con escarcha. Y realmente tú eres muy humilde, siempre tienes una sonrisa, siempre hace cosas que yo digo, mira, yo por ahí no, que no. Hay uno de tus videos, James, donde tú estás en una cima, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero está en tu GR11, o sea, está cerrado de niebla, no se ve nada, se ve como tus botas rebalan y tú estás, hola, bueno, estoy aquí, o sea, súper riendo, pero con seguridad, no es que estás como un imbécil grabando, no, o sea, todo el tiempo tenías todo, o sea, controlado, pero siempre con una sonrisa y eso la verdad que es admirable. Así que, bueno, James, dicho esto, y para los que se conectan ahora, muy buenas tardes a los que de aquí de España, buen mediodía en Estados Unidos, mi mayor audiencia donde se encuentra allí. Gracias a todos por estar aquí presente. Gracias, Manuel, por unirte. Bueno, y Mari Carmen Arias también dice, felicidades, amigo, eres admirable. Eso sí es verdad, Carmen. Lo que decía ahora, Carmen, que la humildad de James. Bueno, James, vamos al grano. ¿Por qué hacer una ruta de más de 800 kilómetros, 50.000 metros de nivel 2 veces? O sea, ¿cómo, James? O sea, ¿qué te pasó por la cabeza? Cuéntame, porque no es que te fuiste de una vuelta de 10 kilómetros. O sea, ¿cómo funciona? Buenas, Lidia, que ha salido por ahí, Lidia, que estaba también deseando entrar en el directo. Muy buenas. Pues nada, pues como uno se hace 2 veces el GR11, pues es una gran putada lo que me sucedió y por eso la volví a repetir. Cosa que digo, mira tú, tengo la excusa perfecta para volver otra vez de nuevo al Pirineo. Yo resulta que en 2022 la hice y esa la realicé en 33 días. Y como bien dice, son 818 kilómetros de ruta desde el mar Cantábrico hasta el mar Mediterráneo, pero bueno, nosotros la hacemos a la inversa. La hacemos desde el Mediterráneo al Cantábrico porque siempre
me gusta llevar el sol a la espalda para la placa solar y hacemos el camino que se denomina como el camino del nómada. A mí me encanta todo lo que es nómada, entonces yo hago el camino del nómada. No sabía que se llamaba así, James. Sí, es llevar siempre el sol a la espalda, el camino del nómada. No sabía, no sabía. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 2022, que la realizamos en 33 días, que lo pasamos un poquito mal, pero bueno, era la primera vez, bajo la ilusión, todo te parecía extraordinario, te quedabas sin agua, me da igual, no hay agua, no pasa nada, ya vendrá algún chorro por ahí delante y si no me deshidrato y me muero aquí, no pasa nada. La cuestión es que todo lo que grabé, documenté y demás, estábamos hablando de más de 8 horas de grabación, se lo comió internet. Lo subí aquí a la nube y se fue y se fulminó. Se borró directamente, se creó un acceso directo en el ordenador y se borraron todos los vídeos que tenía, todos. Los que recuperé, los poquitos que recuperé, los tengo subidos por el canal, pero se ven con una mala calidad porque están descargados del Facebook, de lo que conseguí subir en el Facebook. Entonces dije, wow, como tú dices, en otra ocasión dice, bueno, la putada está hecha ya, ¿no? El mal. Pero digo, bueno, tengo la excusa perfecta para volver a los Pirineos. Y encima vamos a batirnos, ya conociendo la ruta un poco y sabiendo los puntos de avituallamiento y que no me iba a quedar sin agua en ciertos sitios. Claro. Entonces fuimos grabando y encima lo que hice, digo, vamos a aumentar un poquito más la dificultad de lo que es el audiovisual. Claro. Y lo que hicimos fue meternos más baterías. La placa solar que compré el año pasado me vino de perlas desde el principio esta vez. Y nada, y volvemos a grabarlo. Y de ahí viene la excusa perfecta de por qué hacer dos cosas. O sea, dos veces la misma cosa. ¿Por qué hacerla? Sí. Bueno, que tengo que decir, James, que el tema de la batería es un plus porque te ayuda a ser más autónomo, pero te agrega un peso bestial. Yo intenté llevarme la famosa Big Blue de 28 y de verdad que el peso que le mete es una salvajada. O sea que, bueno, mucho más viable. Entonces, tú comentaste que entonces para que el que no haya visto tu primer y sepa de tu primera experiencia, o sea que tú, la primera fue un desastre a nivel audiovisual, que es lo más importante, el recuerdo que te queda de esto, por supuesto. Pero claro, también en la primera tuviste que beber agua como con gusano, con gusarapo, y que tuviste problemas estomacales también, etcétera, etcétera. O sea, Sí, en este de ahora, James, yo le tengo pavor a eso. Pero bueno. Ahora, sigue hablando, pero ahora después haré un inciso sobre el tema del tema de las diarreas y esas cosas en el Pirineo. Ahora continúa y te... No, yo te pregunto, James, o sea, en este de ahora, o sea, porque la gran pregunta es, o sea, si haces 2 veces el mismo camino, pues no cometiste los errores que como novato uno comete la primera vez. Entonces yo te pregunto, James, ¿cuáles son tus errores que tú no cometiste, que sí lo cometiste la primera vez? Perfecto. ¿Qué aprendiste en la primera que en la segunda ya fuiste más confiado? Pues lo más básico y fundamental en este tipo de rutas de gran recorrido, de más de 800 kilómetros, es llevar peso excesivo. Ya te lo dije en la primera entrevista que me hiciste. ¿Qué no cometerías otra vez? Peso. Y esta vez sí que ajustamos al máximo y aún así sí que es cierto porque cada etapa, cada zona del Pirineo te va variando el peso de la mochila. Porque en unas tienes que cargar comida o en otras tienes que cargar más agua porque vas a tener menos agua. Claro. Entonces, esta vez sí que jugaba con ese hándicap positivo de haberla hecho y saber dónde me va a hacer falta agua y dónde no tengo que llevar comida o dónde tengo que llevar más comida porque agua no me va a faltar. Claro. Entonces, ahí es un poquito. Entonces, estábamos el año pasado, cuando la hice, iba con 19 kilos de mochila desde el inicio. O sea, era una brutalidad. 19 kilos. Y fuimos bajando durante el trayecto. Cuando llegamos ya al final, ya con la mochila pesada tal, digo, esta es la mochila que tengo que llevar. Cuando pasé por debajo del aneto y tal, iba súper ligerico y tal. Sí. Digo, así que esto es lo que tengo que llevar. Sin pensar que iba a volver a repetirla. Así que esta vez sí que me hice un estudio y fui aligerando mucho peso. Así que esta vez salimos con 16 kilos. O sea que nos quitamos ahí 3 kilos, que quieras que no, 3 kilos se notan. Claro. Sí que es verdad que el peso añadido que metimos esta vez fueron baterías externas y muchos cables y demás, pero bueno, no pasa nada. Buenas, Íñigo. Ahí voy, eso te iba a decir, mira quién está aquí, Íñigo, te mandamos un saludo muy grande, la verdad es que nos acordamos mucho de ti, Íñigo, y de verdad me acuerdo cuando entrevisté a Íñigo, que luego después tú entraste y tuvimos como hasta las 3 de la mañana, que fue con Íñigo fue en live, fue como de 7 horas. Sí.
Así que Íñigo, te mandamos un abrazo muy grande con mucho cariño. Para chicos, para los que no saben, Montaña Oculta, Íñigo, su creador, fue mi inspirador, fue quien me inspiró a mí a los Pirineos. Íñigo fue quien me inspiró al tema de la Transpirenaica, o sea que todo mi respeto a Íñigo. Y hoy en día pues tenemos una amistad muy bonita. Y Bueno, felicidades por esa edición de vídeo, que tuvo un vídeo buenísimo, un vídeo que fue muy reproducido. Así que verdad. bueno, es el video de GR11 que más visualizaciones tiene hasta el momento. Sí, O sí, sí. sea, y te digo la verdad, Felicidades. yo exhorto a todo el mundo que entre al canal de Montaña Oculta en YouTube. O sea, son 3 videos de 1 hora cada uno, pero les aseguro que pasa rápido. Así que, Sí. James, sigo contigo, dice Tony Fernández. Para James, un saludo, mariquita. Estoy seguro que sabes. Sí, este es mi compañero de penurias, con el que voy a hacer vivacs, ferratas y demás. Yo le llamo Bullfighter. Este es el famoso chico que le pilló la vaca. El que le pilló la vaca haciendo la HRP. Entonces, él me llama Mariquita y yo le digo Bullfighter, torero. Bueno, claro, sí, exactamente, porque le cayó la vaca. Sí, Mira, hay un video tuyo, James, que yo quiero que hablemos de esto. sí, Déjame buscarlo, porque tú sí, sabes que aquí en mi canal, James, yo hace poco entrevisté a Genciana, que es bombero recatista sí, estuve de viendo la los vídeos. Generalitat. Bueno, tuviste la entrevista. Y igual que mente a Tony, que es un también guía capacitado. El punto es que uno de mis mayores temores es qué se hace cuando tú tienes una tormenta eléctrica. Entonces, hay un video tuyo, James, que yo quiero ponerlo y que después conversemos de eso. ¿Vale? Déjame ver cómo logro, James, ubicarlo aquí. Pero bueno, quiero que tú vayas aplicando, James. ¿Cómo fue el momento cuando, en lo que busco el video, cómo fue el momento cuando tú estabas en el camping de algo y tú veías esa tormenta eléctrica que venía encima de ti? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntame, James. Pues nada, pues resulta que eso fue llegando a Benasque, bueno, al camping Aneto, que está en el GR11, que pasa por el puente de San Jaime, para subir al Valle de Estos. Y yo siempre, bueno, siempre, las 2 veces que he ido, he parado ahí porque es un punto para mí estratégico para el tema de lavar ropa, en el camping ese está muy bien. Y bueno, y tomarme ahí un día de relax, bajar a Benasque, hacer las compras que te hagan falta. Si se te ha roto alguna prenda, como en Benasque tienes Barrabés, puedes comprar prendas y demás. O te hace falta electrónica, es un buen punto también para coger electrónica. Y nada, y llegué al camping, dejé la tienda, la planté, metí la mochila y digo, bueno, me quedan 4 kilómetros para Benasque. Ya después, como tú decías, tanto que has andado, pues 4 kilómetros no Claro, son nada. O sea, a lo mejor para una claro, persona 4 kilómetros dice, qué pateada más tonta, pero es que te da igual. claro. Así que bajaba para comprar algo de comida y reabastecer la mochila y digo, chubasquero, bueno, está despejado, no, me confié. ¿Por qué? Porque el Pirineo tiene eso, tiene esos cambios tan Claro. brutales. Te sale un día soleado y al mediodía te cae la mayor de las tormentas, como fue lo que sucedió en ese vídeo. Y bajé y nada, y cuando miré para atrás, veía lo que venía, digo que no llego, pues llegué por los pelos, llegué por los pelos. Tengo el video, James. Vamos a verlo. Me va persiguiendo. No es coña, es que me está cayendo encima. Uy, estoy empapado, macho. Joder. No me libro, tío. Puta agua. Puta mierda de todo. Dios. Me ha caído enterica. Pero enterica. Se da hasta miedo de verlo. James, o sea, yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir la verdad, James. Yo me encuentro con una tormenta así que tú ves cómo este animal viene a donde ti y tú estás viendo el rayo porque se ve como las nubes vienen a donde ti, como si te estuvieran persiguiendo. O sea, James, tú porque tienes un camping ahí, pero ¿qué hubiese pasado? Si te Que coge esta en medio de la tormenta montaña. eléctrica te agarran en medio de la alta montaña, o sea.
James, ¿qué tú hubiese hecho? Pues, hombre, obviamente siempre buscar algún refugio, ¿no? O sea, intentar refugiarte, sobre todo por el tema del agua, no es plato de un Claro. gusto que te esté cayendo, pero a no tener soluciones, vamos a ver, lo que tienes que hacer es reducir siluetas. Si te pillan alta montaña y no hay nada, primero quitarte las cosas que tengas como aluminio y demás, e intentar reducir silueta. Todo lo electrónico y todo tienes que despejarte de ella. Electrónica y tal, y alejarte 200 metros lo menos. Y reducir silueta hasta Claro. esperar que calme un poquito eso. ¿Por qué? Sí, Porque sí. si tú eres lo más elevado que hay con respecto al suelo, lo más elevado que está más cerca de la tormenta, el rayo te va a caer a ti. Y ahí dicen Claro. la gente, yo no lo he experimentado, ni supongo que la gente que haya experimentado esto tampoco estará viva, así que no lo podrá contar. Sí. Pero dice que sí que es verdad que empiezas a notar como un hormigueo y sobre todo que los pelos se te ponen de punta y toda la historia. Muchas Imagino. gracias. Yo tengo otro también tuyo, porque veo que tu transpirenaica fue llena de agua. Buah, O sea, no sé, porque entonces tenemos un problema. Si haces transpirenaica en junio, te encuentras con nieve. Pues si haces transpirenaica en agosto, te mueres del calor. Pero si haces en julio, entonces te cae la lluvia que te cae. Tengo otro video tuyo, James, que quiero compartir. el siguiente, ¿no? Bueno, no sé si fue después o antes, pero va por la misma línea, mira. Esto es un ciclón. Está cayendo granizo. No llego. Hostia puta. Oh. Sí. Ok, James. Ese fue el de después. Ok, James. Tú, gracias a Dios, llegaste a un refugio de cemento. Sí, Pero me metí en el aseo me metí. tú imaginas que esta lluvia te agarre en alta montaña en tu tienda de campaña. Pues, O sea, aguantar el tirón y a ir chorreando donde haga falta con todo. De hecho, mi primo que ha hecho la transpirenaica ya varias veces, Sí. él le ha cogido tormenta de estar también como esta que me ha cogido a mí 2 semanas sin parar de llover. Sí. Pero él sí que ha ido con una cosa en contra y es que no lleva tanta protección en la mochila y a través de la espalda y lo otro empapó saco y tienda. Y pegarte casi 7 días con saco empapado, tienda Claro. mojada y ver que no puedes secar porque está todo el día lloviendo, ¿sabes? Vas a un camping y dices que no me deja ni tiempo ni para sacar la tienda a secarla. Claro. El saco no puedo secarlo. Lo metían Claro, secadoras y tal, pero es que no termina de Claro, secar. James. Es muy embarazoso y muy engorrioso. No hay cosa que moleste más que ir Uf. todos los días con la ropa mojada. James, y no eso, sino que acaba con una gripe eterna. Y Ya yo no que la James, gripe, es el factor psicológico. O sea, el agua desmoraliza mucho, motiva mucho. claro, sí, eso es verdad. James, ¿cómo se vive la transpirenaica en esta tienda de campaña? Te enseño. La tienda de los $1000. Ujú. Es 2 plazas, ¿no? Dos. 2 plazas, 2 persons. No, solo Está una, bien, Sí. pero mucha Espacio. Sí, espacio. larga. Ujú. Muy long. Y tú tienes en cabeza Sí. más espacio en piernas. No, aquí más espacio. Ujú. Y para mochilas. No, bien. Ujú. James, explícame cómo, o sea, explícale a la audiencia de esta tienda de campaña. Explica. Pues esta tienda en concreto, esta tienda está cerca rondando digo la de los $1000 porque con piquetas y todo se planta en casi $1000, son 900 Claro. y pico. La tienda esa tienda es salonita que es papel de fumar, no lleva sobretecho, no hay un doble techo, simplemente es ese mismo techo. De hecho, tú te cambias dentro y a plena luz del día te están viendo cómo te estás cambiando de lo fina que es, pues se transparenta. Yo pienso que esa tienda te vale para una transpirenaica veraniega. Ahora, Claro. como te cojan días de tormenta fuerte, ahí Claro. dentro te empapas. O sea que yo iría Claro. con una funda Vivac más que nada para que por lo menos el saco no cabe. Pero Claro. sí que es verdad que gastarte tanto dinero en una tienda porque es ultra ligera, porque son 600 gramos que pesa la tienda, más piquetas, puedes subir 100 gramitos más, porque es que las piquetas que traía, cada piqueta eran $10 que valía y tenía 3 juegos de Claro. piquetas, porque son de titanio. Claro. Y la tienda en sí valía $690. O sea, y aprovecha los bastones, eso sí que es verdad, te quitas peso porque también no lleva varillas. Claro, Los mismos bastones claro. los aprovechas.
Y lo que tiene esa tienda, de esa marca en concreto, que me metí en la página, es que es como ir a comprarte un Ferrari. Te lo hacen exclusivo para ti, ¿no? Tú lo quieres con una tapicería, tú dices, quiero la tienda que las varillas vayan en este lado y en este. Y las piquetas las quiero cuadradas aquí, aquí, aquí. Y quiero que tenga más estrecho adelante y más ancho donde tengo el cuerpo. O quiero que abajo tenga más ancho y donde tengo el cuerpo normal porque debajo voy a poner la mochila. Entonces te la diseñan para ti y hay 6 meses de espera. O sea, es un diseño. Sí, Pagas el diseño. sí. Mira, lo sé, James, y te explico lo siguiente, pero antes que nada, mira, dice Íñigo de que el lago de Mona Lisa, porque no sois del norte, claro que Íñigo es vasco. Ahí Mira, va la hostia, ahí está todo el día lloviendo, macho. Oye, lo de la película de Siete apellidos vascos es totalmente cierto. Cuando cruza el túnel, pasa. Eso es así. es lloviendo todo el tiempo. Y ahora viene 8 apellidos marroquí. Pero mira, James, lo del tienda de campaña es cierto, porque mira, quien me patrocina a mí, que de hecho siempre lo pongo al inicio de un programa, que pongo un momentico de nuevo. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Esta es la marca de tienda de campaña que yo uso. Y ellos me patrocinaron y es ese mismo estilo. O sea, cuesta 1.200 euros. Bueno, hay de muchos. La que yo uso exactamente cuesta 1.200 euros. Y es súper claro. Es un papel, o sea, tú aguantas tormenta de todo y tú no, o sea, es que no pesa nada. Es verdad que no es tan fuerte, o sea, tan fortificada como otra, pero cuando tú le enganchas todo, va con el palo de trekking, de verdad, un éxito. Pero no importa. James, hay otro video que yo quiero que tú nos expliques. Quiero ponértelo, James, porque ahora quiero hablar de ti, no de mí. Quiero que tú me expliques cómo surge, o sea, cómo se vive este video, lo pongo. Yo no sé para cuánto tiempo tiene de queroseno. Pero está, venga, mira, ahora va a aterrizar ahí, en la colina. Qué fuerte, aterriza en la colina. No sé yo si los policiales de Francia llevan un helicóptero blanco y rojo, no lo sé. Claro, ha hecho como que aterrizaba, pero viene otra vez para acá. ¿Lo ves? Así lleva todo el camino. Esta vez ha querido aterrizar. Ahora seguramente aterrizará más adelante. Yo creo que van a decirme algo. Ok, James, al punto donde voy aquí, o sea, yo voy caminando, voy en los Pirineos, voy solo y veo un helicóptero que está de rescate. ¿No te pasó en ningún momento dónde estoy metido? ¿Qué habrá pasado? Qué sé yo, habré bebido. No sé, James, ¿qué te pasó por la cabeza a ti en ese momento? No, cuando vi el helicóptero al principio pensaba que era de prácticas porque daba muchas vueltas y toda la historia y pensaba que era de prácticas. Después ya empecé a dudar, digo, esto no es alguien que esté por aquí haciendo prácticas con el helicóptero y tal. De hecho dije lo de la policía y después me cercioré de que no era la policía, obviamente era rescate de salvamento, era un helicóptero de salvamento que son blancos y rojos. Sí. Pues no sé si estarían dando vueltas y por si me pasaba algo, porque claro, en ese punto en concreto yo había hecho un atajo, ¿vale? Ese es el de después del Puigmal, dirección hacia Puigcerdá, desde el Puigmal hasta Por favor, James, déjame que te interrumpa. James, ese tramo del Puigmal a Puigcerdá es precioso. Yo cuando lo hice, yo pensé que estaba caminando en la montaña de Teletubbies. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Te lo juro, señores, todo el que ve este video, que algún día haga los Pirineos, yo lo invito a que haga del Puigmal a Puigcerdá, pasando por la estación de esquí Puigmal 22.9 algo, como se llame. Del lado francés, luego James, después que tú pasas esa estación de esquí, que tú te metes por estos bosques verdes, estás emplanada con estos caballos. James, yo estaba enamorado, James. Sí, ahora, los caballos preciosos, los percherones preciosos. Unos animales, tiro caballo inglés, con un gran gigante. Con pelo blanco bajo y todo, una cría. No, James, bello. Yo recomiendo a todo el que vaya, haga Puigmal Pirineo. Pero bueno, síguenos contando. Entonces, que tú ibas en ese trayecto y fue ahí el helicóptero, sigue. Sí, claro, porque obviamente no es el GR11 y no. Claro, yo este año sí que me quité el bajar a Queralbs, de Queralbs a Planoles, claro, de bajar a Planoles y digo, llevo comida y tal, tengo que ir a Puigcerdá.
Digo, si tiro por aquí, tengo 4 horas de ascensión hasta los 2.910 metros de altura que tiene el Puigmal, que es una subidita considerable desde Sí, Núria. y el último tramo es desesperante porque te vas rebalando los piernas. Sí, es mucho, muy escarpado, muy escarpado. Pero digo, bueno, sufrimos un poco y después es todo bajada. Así que es verdad que te evitas el bajar a Queralbs, que es un bajón impresionante, pasar a Planoles, pasar por la Molina y de la Molina ya tirar para Puigcerdá. Entonces, lo que hice fue coger y dijo, vamos a atajar por aquí, que nos quitamos por lo menos 10 y medio de estar andando. Así que tiré por ahí y pues eso, pues no están acostumbrados quizás a ver a tanta gente por ahí caminando y dices, ¿te se ha perdido o le pasa algo y tal? Fallo mío de levantarle la mano, aunque después me dijeron que solamente si levantas una mano con los 2 bastones es que estás bien. La cuestión es, levantar los 2 bastones no lo hagas, porque esto es pedir ayuda. Lo estuve viendo en el tutorial en la entrevista que hicisteis de método. Yo lo aprendí. Yo te voy a decir la verdad. Yo hubiese, bueno, ya yo porque sé que no se hace, pero yo hubiese hecho, adiós, claro. Y empiezas a decir, adiós, tal, y ellos se lo toman como que estás en peligro. O levantar las 2 en V, igual más de lo mismo, ¿no? Estás pidiendo ayuda. Pero lo que hice en el vídeo, si se ve bien, es que levanto los 2 bastones y digo, oye, ¿qué pasa? Saludando. Entonces, sí. Era una señal de estar todo bien, así que no pararon. Pero sí que es verdad que aterrizaron en una de las colinas, volvieron a alzar el vuelo y tal, pero lo menos me dieron 7 vueltas, o sea, era todo el rato dando vueltas. Madre mía, James. Sí. Muy fuerte. Bueno, James, hay otro video tuyo que quiero que tú nos cuentes. Este año tienes vídeos para poner, ¿eh? Sí. Este año sí, James. Este año no me puedo quedar. No se ha perdido nada. No, a nivel. Mira, James, aquí tengo otro video tuyo para que no hable de él. Voy allá. Wow, nos encontramos ya en Spot. Lo dicho, esto no estaba el año pasado. No estaba el año pasado. Esto lo han puesto nuevo. Yo cuando vine el año pasado, todo esto de aquí no existía. Era todo abierto. Así que lo han dejado muy bien. Vamos a hacernos la foto oportuna con él ya que lo han puesto. Y nada, lo dicho, ahí abajo tenéis el puente por donde pasa el río y donde el año anterior conocí al señor Murrieta, la persona que me inspiró a través de YouTube, de su canal, a hacer este GR11, que lo estamos haciendo por segunda vez. Así que vamos a hacernos la foto. Es que me gusta hacer el payaso, ¿eh? Es que... No, pero muy bien, James. Los poses para las fotos. Muy bien. James, tú sabes que así como yo tengo a Íñigo de Montaña Oculta, tú tienes entonces al señor Murrieta. ¿Qué sentimiento te sentiste en ese momento cuando hace un año tú conociste vamos a llamarlo así, a tu padrino, a tu inspirador? ¿Qué sentimiento te pasó por ese momento? Pues quería volverlo a ver. Me imagino. Digo, me molaría mogollón. Y de hecho, yo ya había pasado por San Maurici y como tengo contacto con él, me dijo que vio los vídeos que había subido por Instagram y demás. Dice, nosotros vamos pasado mañana. Y digo, cago en la mar, me lo dices, me retengo un poco. Me lo dice y me retengo, que fueron allá a San Maurici. Digo, cago en la mar, digo, si lo sé, te espero, hostia. Solamente por darle un abrazo, porque para mí el señor Murrieta, para mí, no sé, primero fue mi inspiración y después es que hemos cogido buena confianza, ¿no? Y de hecho ahora está el tío con su empresa a tope y no descarto el hacer el transiberiano este que se está pegando ahora, está para hacer unas buenas rutas. No, yo no lo sabía eso. ¿El transiberiano o el europeo? No me acuerdo cuál, es que no sé cómo se llama. Es el de coger un tren y empezar desde Madrid o desde no sé dónde hacia el norte y llegar hasta Noruega. Hoy mismo estaba por por Bruselas. Madre mía. Hasta Bruselas. Madre mía, qué envidia. Ok, bueno, James, seguimos tú y yo. Entonces, claro, el que nunca ha ido a San Mauricio, yo que conozco casi todo el Pirineo catalán, yo tengo que decir que la parte más linda del Pirineo catalán es la parte de Aguastorta y el lago San Mauricio. ¿Cómo fue tu experiencia este año? ¿Te llovió? Al final, ¿dónde acampaste? ¿Dónde dormiste, James? Ahí dormí en el camping, el Gelat, el río Gelat, que está antes de nada más pasar Spot, de ahí donde hice las fotos. Sí. Me fui al camping y ahí fue donde me dio este año, igual que el año pasado me dio ese cólico en Set Cases, que me deshidrataba vivo, pues esta vez me dio en Spot. Así que ahí me tocó quedarme un día de recreo. Y digo, qué guay, me toca quedarme y encima estoy en Spot. Digo, ¿qué más puedo pedir? Digo, si es que estoy en el sitio que me gusta. Tú estás en Disney World.
Sí, yo estaba ahí encantado. Digo, me voy a dar una vueltecita, me voy a bajar a comerme la hamburguesa de potro del año pasado. Digo, esta no me la pierdo otra vez. Y aunque este año el hombre estaba un poquito saturado por el tema de que no hay gente, no hay chavales, no hay relevo generacional que quieran hacer de hostelería. Y el hombre iba saturadísimo. Pero cuando me vio, me reconoció y dijo, perdóname si me ves un poco tal. Es que, digo, no pasa nada. Digo, ponme la hamburguesa de potro que yo nada más que vengo a comer eso. Así que muy bien. ¿Y cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, tiene un nombre corto, es como el Brot o algo así. Digo, déjame ver si lo encuentro aquí. Está justamente nada más pasar el puente a la izquierda y era el Brot o algo así, no me acuerdo. No lo recuerdo. Pero está muy bueno ahí, le hace una hamburguesa de potro buenísima con cebolla caramelizada y luego te pides esa mousse de Café. frambuesa. ¿Cómo? Se puede llamar Evo. Evo. Café y bistro Evo. Evo. Ok, Evo. Vamos a ver. Se come muy bien. La hamburguesica y tal, y vamos, y muy bueno el sitio. James, nunca se me hubiese ocurrido carne de potro, pero mira, óyeme, probarlo no está mal. Sí, O sea, no. sería James. Este es el sitio, ¿verdad? Ese. De hecho, bueno, a ver, como hamburguesas y tal, se comen bien en todos los sitios siempre, ¿no? Sobre todo cuando coges con hambre. Sí. Pero yo es que me quedo eso de llevar 2 días a base de sopistán y cuando llegas ahí dices tú, me lo permito, porque lo necesito. O sea, y te lo tomas y te sientas súper bien. Y encima, claro, que mejor en Spot, que es que todo el año ahí es Navidad. O sea, tú vas por la noche, en verano, en pleno julio o agosto. Y hace frío. No es que haga frío, sino es la decoración que tienen en todo el sí, que es muy bonito. Sí, lleno de flores, los abetos que tienen allí alumbrados de los hoteles, que dices tú, nada más que le falta ponerle la luz. O sea, es que parece que es Navidad. O sea, es precioso pasear por la noche en Spot. Es precioso. Sí, es verdad, James. Yo tuve en Semana Santa. De hecho, quiero hacer 2 invitaciones. Primero voy a empezar yo y después voy a dejar que lo diga tú. Yo quiero invitar, no, coño, el invitado mío eres tú. Invita a toda tu audiencia y el que va a ver tu audiencia, que di el nombre de tu canal y cómo te pueden seguir, James. Dilo tú primero. ¿Cómo? ¿Perdona? El nombre de tu canal para que la gente te busque y siga y vea tus videos. El nombre de tu canal de YouTube, TikTok y Instagram. En YouTube lo que pasa es que no tengo subido el contenido puesto que tengo problemas con la tecnología y es una barrera que tengo ahí. Es así que, fíjate tú que siempre tú dices que salgo sonriendo y tal, pues es ponerme delante del ordenador y se me pone la cara de rabioso porque me da rabia no poder subirlo. Pero me pueden seguir por TikTok como James Ventura o por YouTube con el mismo nombre que tenéis puesto aquí abajo, James Ventura. Ok, perfecto. Pues yo invito a todo el mundo a que siga a James. Y luego yo quiero invitar a todo el mundo que está viendo este video, que si no lo ha hecho, que se suscriba a este canal, porque como dice James, pongo videos muy chulos y tengo que decir, tú y yo tenemos algo en común, James. Así como Íñigo tienen como, vamos a hablar de Íñigo, de Patricio, tú y yo. Nosotros los 4, si nos ponemos a analizar, tenemos algo en común, James, y es que nuestros videos son diferentes. ¿Por qué? Porque, y mire que yo amo la montaña, pero no hay nada más aburrido que ver un video de montaña. O sea, es un coñazo, es un tostón. Pero ¿qué pasa? Que Íñigo, como Íñigo habla, es que es comiquísimo. Y claro, ese video de Íñigo le metió aquel cosa que no lo voy a decir para no ser un spoiler. Si nos vamos a Patricio, su forma de hablar y todo lo que le pasó, entonces que tú te meas de la risa. Contigo, como tú hablas, también es súper chistoso. Tú tienes una tormenta que te va a comer y tú estás de lo más bien. Entonces, eso es chistoso. Y en el caso mío, mis videos también son cómicos porque le meto una voz en off, siempre voy con una hija imaginaria, entonces voy hablando con mi hija imaginaria y acaban siendo una comedia. Entonces yo los invito, ¿por qué comento esto? Porque se suscriban, por supuesto, a Jordi Doms y a James Ventura. De paso, Montaña Oculta también, si busquen Montaña Oculta. Pero que yo invito porque estoy actualmente, yo tengo un retraso en mis videos publicados. Y claro, yo fui en Semana Santa, en abril, al Lago San Mauricio y todavía estoy ahora publicando. Y la serie de mis videos que tengo actualmente del Lago San Mauricio es precioso, James. O sea que yo me imagino cómo tú viviste eso, porque de lo que tú dices, el pueblo de Spot es precioso, James. O sea que de verdad que creo que estoy loco por hacerlo, de verdad. Mira, dice, que las luces le va fatal, dice Lidia en Spot. ¿Y por qué, James? ¿O por qué, Lidia? Coméntanos. ¿Por qué? Debe ser que no conectan o no encienden. Esta chica es también de una aventurera dura, ¿eh?
Es No, verdad. no sube así contenido en redes, porque no es de redes, pero sí que es Ok. verdad que es una mujer que tiene un garbo y más cojones que más de uno, ya te lo digo yo. Oh, Madre Santo. Sí, sí, Bueno, sí, es pues, una mujer dura. bueno, pues, Lidia, ojalá que te entrevistemos también en el canal de paso. O sea, que si al final te gusta, pues, óyeme, yo feliz de entrevistarte. James, voy contigo a otro video que quiero que nos hable de este momento. Vamos Sí. un momentito. Vamos allá. Esta sí que no nos escapamos. Estaba dicho y hecho. Esta mañana un sol acojonante. Viene un chico y me dice: demasiado días de anticiclón. Las borrascas están al caer. Y la borrasca ya está aquí. Está cerrándose esta de aquí con esta de aquí. Y cada vez está más, ¿ves? Ahí está cortinas ya. Y escucho de vez en cuando los truenos. De esta no me libro. Ok, James, de todo un libro. Bueno, pues cuenta, no nos dejes con los dientes largos. ¿Qué pasó? ¿Cómo resolviste eso? Eso fue después de la embestida de las vacas, aquella tan famosa que salí corriendo por ellas. Bajando para Puigcerdá desde el Puigmal y empezó a cerrarse de golpe. De hecho, en Malniu, que se veía al fondo Malniu, Sí, donde está ubicado Malniu, estaba cayendo una granizada porque desde esa distancia que se veían los montes al fondo, yo veía la capa blanca en la zona de Malniu. Y cuando fui al día siguiente me lo confirmaron. Digo, ¿qué? ¿Ayer cayó granizo aquí? Y dice que sí cayó. ¿Qué dice por ahí, Lidia? Dice, Yo. que dice que tú eres que ella, hablaste muy bien de ella. Dice, ¿yo? Sí, no, ella es muy aventurera y es una mujer que si tiene que estar con la ropa como la que llevaba yo, que tú me preguntabas qué tiene que oler la ropa de James, ella también no tiene reparos. No es una mujer de, hoy yo 3 días por ahí y sin secador y sin ducharme. Ella es estamos de aventura, estamos de aventura. O sea, como se tiene que salir las aventuras. Para lo demás, nos vamos a hoteles. Tú sabes, James, que realmente yo tengo, yo tengo un punto con el tema de la higiene, pero yo creo que el mío es cultural, porque yo, James, soy dominicano, soy caribeño, y en el Caribe nosotros tenemos la costumbre de bañarnos, siempre los digo, de bañarnos 2 veces, por la mañana y en la noche. De hecho, yo cuando voy al gimnasio voy antes de ir al gimnasio y después saco, pero en nuestra cultura, claro, como vivimos en un país tropical, que sudamos mucho, pues tenemos esa costumbre. Como yo decido hacer mi transpirenaica, James, que, que yo digo, no, porque yo con todo el que he entrevistado, me digo, no, ya me paso 4 y 5 días sin bañarme. Y yo, ¿qué? No, yo no puedo, yo no puedo. Y me pasó, y bueno, yo empecé a hacer mi transpirenaica. Mi transpirenaica, yo lo estoy haciendo, James. Te digo, no vamos a hablar de mí, pero solamente un ejemplo con eso que tú acabas de contar. Yo no estoy haciendo el GR11, yo estoy haciendo GR11 con HRP y GR10 y voy haciendo zigzag y por Sí. etapas. Y solamente de mí cuento esto, porque te digo, hoy hablar de ti que vamos, pero en el refugio de Batere, que está en Francia, para que se ubiquen, está más o menos cerca del Canigó, es decir, lejísimo de Andorra. Yo conocí a una inglesa y la inglesa, pues estaba ahí hablando, y después me enteré que es una CEO de una multinacional inglesa, o sea, una mujer, o sea, tú sabes el calibre. Y, y yo digo, mira, claro, o sea, que tuvimos confianza de que, mira, y qué tal el baño, mentira, coño, que olía a mono, y qué tal el baño, y que, no, yo no me baño, repito, para que tengan una idea, estábamos en el refugio de Batele, que está cerca del Mediterráneo, o sea, lejísimo de Andorra. Y dice, no, es que yo no me baño desde que estaba en Andorra. No, tengo como una semana y unos cuantos días sin bañarme. Y yo, pero James, nos encontramos en el refugio de Batere. O sea, ella andaba en casa de campaña, nos juntamos en el comedor, pero había duchas. Y yo, ¿y tú no te quieres bañar? No, ya me baño cuando llega el... Yo dije, el caso de James, que yo no puedo, James. O sea, que yo Pero es es por algo que tengo que... falta de costumbre. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Mira, dice el yayo de mis hijas, el abuelo de mis hijas, Lorenzo, te quiero públicamente, lo digo públicamente, Lorencito, te quiero. Estoy de acuerdo con Lorenzo, estoy de acuerdo con Lorenzo. No se puede ser así, Jordi, no se puede ser así. Si vas a la montaña y vas sobre todo en plan aventura, no tienes que ser tan tiquis. Lo sé, James, sé que me supera, James, es algo que no controlo, James. Dice Lidia, me tengo que ir a trabajar, un beso, máquina. Gracias, Lidia, gracias por todo, un abrazo Muchísimas grande. gracias. Gracias. Tenemos, mira quién tenemos, a Gustavo Wikiloco.
los he pillado empezados, lo veré más tarde por completo. Gustavo, un abrazo. Gustavo, yo le entrevisté también hace poco aquí en mi canal, que alguien a que admiro también muchísimo y que respeto. Gustavo también hizo la Transpirenaica y su entrevista es muy buena, es muy, muy buena, porque Gustavo, como tú también, James, que es muy humilde, o sea, hace una salvajada de camino, o sea, él no es un caminante normal que hizo el terminó, no, es que ha hecho no sé cuántas salvajadas. O sea que, Gustavo, un abrazo para ti. James, seguimos hablando contigo, James. Bueno, ¿A ti te pasó estábamos algo? hablando con lo de la tormenta esa que venía. O lo de la tormenta, exactamente. ¿A ti te pasó que tú, por lo que he visto, los rayos te agarró en un camping? La lluvia fuerte te metiste en un baño, sí, pero aquí, ¿qué tú hiciste? Porque yo no vi nada cerca de ti. O sea, ¿qué Pues hiciste? me desvié bastante del GR, bueno, ya estaba desviado del GR porque por ahí no pasa el GR11. Sí, Y en un plano que tenía, que cogí en Nuria, de la ok, zona, ok, o no, eran los planos míos del GR11. Iba mirando Puigcerdá, esto, lo otro, y iba mirando por qué senda había cogido. ok, Y digo, me marca aquí que hay un refugio en la parte francesa. Un refugio, sí, una cabaña, un refugio. Digo, por favor, digo, que sea guardado, porque más que nada también porque no tenía comida. O sea, desde el mediodía me había comido las últimas gominolas y mi idea era llegar. Pero claro, con todos los retrasos de la lluvia y tal, lo que pasó es que me había consumido casi toda la comida. Digo, bueno, pues mañana ya llego a Puigcerdá y compro y demás. ¿Qué claro, pasaba? Que me retrasó tanto entre lo de las vacas y después el tema de que es una caminata muy larga. Estamos sí, hablando que sí, habrán 30 y tantos kilómetros para llegar. O sea, es una brutalidad. es mucho, Y James. saliendo desde Nuria. La cuestión es que vi esa cabaña y dije, pues me desvío para allá porque me va a coger la tormenta. Y aquí, como tú dices, no había nada. Y Ya. conforme llegué, veo la eso, digo, ostras, tiro a abrir la puerta cerrada. Pero la otra puerta sí que está abierta, que es un Ah, cobertizo. bueno, ok, Y había maderita y toda la historia y tal. ok, Entonces, cuando le di el chequeo a la vuelta a la casa, y había una guadaña afuera colgada en la pared. Digo yo, vamos, un sitio idílico para película de terror. Digo, ahora me va a venir alguien esta noche, los chicos del maíz, y me van a sogar el cuello por la noche mientras duermo. a nivel, Intenté ducharme allí en una fuente que había, lavarme un poquito ok, para quitarme los olores y eso, y lavar algo de ropa. Como había una chimenea dentro, digo, pues la voy a poner a encender, pero la chimenea estaba obstruida, así que no pude ponerla. Y se me ocurrió salir, porque paró un poco, y digo, va, recojo y tal. Ya eso que vino un todoterreno, y con el francés dentro del todoterreno, y digo, tal, dice, no, pero me diciéndome así chapurreado, dice, te puedes quedar, dice, 25 euros dormir ahí. Digo, que voy a pagar 25 euros por dormir ahí en un tablao con un colchoncillo. Digo, si lo que quiero es pasar, dice 25 euros y duermes. Digo, pues no, digo, prefiero morirme por en medio de la selva. Así que cogí y me marché. Y ahí es donde vienen después los segundos vídeos, buscando otra vez de nuevo, volver a encauzar la senda que había claro, dejado anteriormente. claro, Todo embarrado, obviamente, ibas pisando y se me quedaban las botas pisadas en el suelo. Y al final le hacía eso, digo, mira, digo, estoy por aquí, que salía en otro vídeo por ahí grabándome. Estoy aquí, lleno de tal, de agua, mojado, me viene 25 euros, te voy a dar una mierda, te voy a dar 25 euros. Todo eso lo decía la cámara, digo, te voy a dar una mierda, ¿sabes? Digo, prefiero morirme por aquí de hambre, digo, voy a seguir tal. Y estaba, claro, con la comida del mediodía estaba ya súper débil, me notaba el cuerpo que parece, hasta que no llevas tu cuerpo a los extremos no te das cuenta lo necesario claro, que es la comida. James, claro, James. A ti te pasa lo que le pasó a Gustavo, que no te viendo lo que me pasa a mí, que tú cuando caminas la montaña quemas la caloría que quemas, que la que ingieres y te vas sintiendo débil. Hay veces que te notas tan débil. De hecho, yo subiendo para el refugio, la cabaña, perdón, ¿cómo se llama esta? De Colomer, no, la de Conangles, no, la siguiente. Es la cabaña de madera, que está Sí, arriba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, la cuestión es que yo esa cuesta cuando la subí sí que notaba que me faltaba comida. O sea, claro. el cuerpo estaba débil. Empezaba a tener como pajarillas, empiezas a ver chiribitas, Uy, notas que te empiezan a dar calambrecillos y dices tú, uy, me están dando claro, calambres. Hidratado voy de sobra. Esto es falta de comida. O sea, el cuerpo te está diciendo, claro, para. claro, claro, para porque necesitas comida, claro. La verdad es que esta transpirénica sí, a comparación del año pasado, esta transpirénica sí que la he llevado al extremo, al límite extremo. O sea, he Ok. ido probando hasta qué límite mi cuerpo puede llegar a aguantar. Bueno, es que la terminaste también, James, en un tiempo récord. Al final, ¿qué 18 tiempo días. fue el que? Tú, James,
fue a millón. Pero bueno, James, yo necesito que hablemos de un tema. Nos quedan 15 minutos. James, hasta que en estos 15 minutos yo tengo que hacerte varias preguntas, pero algo que quiero que tú nos cuentes qué pasó es en el refugio. ¿Cómo se llama el refugio, James? Bueno, era porque no dije el nombre y yo puedo poner la foto antes que, pero bueno, ya te pregunto, James, ¿qué actividad paranormal te pasó en la G11? ¿Qué fantasma tuviste? Fue el refugio de Vallao. Vaya, déjame buscar aquí la Bajando por la cantalera de piedra, la canchalera del pico del Collado de Coma Pedrosa hacia Areu. Ahí hay un refugio al lado de un pedazo de ibón enorme, ya territorio español, ya estamos en Cataluña. El primer refugio de Vallao, una caseta de hierro muy bien acondicionada, que de hecho hice el vídeo porque lo reparé unas ventanitas que habían y demás, y hice conciencia un poco para que la gente lo viralizara, para que cuidara el material, porque es que te coge por la noche un nieblazo de la leche que había, porque cuando iba a bajar esa canchalera, ese vídeo sí que decía, pero ¿cómo voy a bajar por ahí? Que digo yo, me cago en la puta, si es que no se ve nada. No se veía nada, y son 2 kilómetros de canchalera. Y yo digo, por favor, que no llego, las 8 de la tarde, cayéndote la noche. Y tú por ahí, y digo, madre mía, que no hay nada, que voy a ir a plantar la tienda, que para eso la llevo. Sí, claro. Pero intentaba bajar de altura, digo, no voy a estar aquí arriba del todo, tal, te coge una tormenta eléctrica, estás en lo más alto, es que el Coma Pedrosa es súper alto. Así que cuando llegué, aquello fue pues como ver un oasis. Ves una casetita y digo, ahí está, Vallao, sí, ya hemos llegado. Entonces lo limpié y tal, tiene su mantita y todo. Me meto dentro de ahí del refugio de Vallao, me tapo con mi saquito, me pongo mis mantas encima, porque claro, para aligerar peso no llevo un saco de dormir bueno, llevo un ultra ligero de 16 grados, o sea, y por ese sitio pues corren temperaturas que eso pasa frío. Lo que pasa es que tengo la funda Vivac. Así que aproveché ¿Y tú estabas solo ahí? Ahí sí, llegué y estaba totalmente solo. O sea, el refugio de Vallao estaba para mí, solito. Ok. Y me acosté. Estaba, de hecho, de esas imágenes que yo me asomaba, la luna, con lo poco que alumbraba, se veían las nubes pasando por encima del Coma Pedrosa, o sea, lo que el collado bajando hacia donde estaba yo, se iba comiendo la montaña, se iba comiendo todo lo que era niebla mientras bajaba. Y digo, eso de aquí a un par de orillas ya lo tengo aquí. Se ha bajado al valle, donde estoy yo en Vallao, y me cubre todo lo que es la caseta entera de niebla. De hecho, dejé la cámara, la GoPro, hice un time-lapse de la situación de cómo iba afuera. Tú ves, ese yo no lo he visto. Claro, pero porque está todo en la GoPro y no lo he podido editar, pero hice un time-lapse de la luna bajando las nubes y la dejé la cámara fuera con el imán puesta en la chapa y yo de dentro con el móvil iba viendo lo que estaba grabando la cámara. Yo miraba y digo, ostras, qué bonito grabar. Y veía lo que pasaba afuera desde dentro del refugio sin salir. Porque me daba grima estar fuera un poquito, la verdad. A todo esto, que yo ya me acuesto a dormir. Espérate, James, vamos a poner una situación. Tú tienes neblina, tú tienes luz, tú estás, James, en la nada. De la nada. O sea, sin una civilización cerca. En un refugio que sí que es muy bonito, pero vamos a ser sinceros, James, da bastante yuyo el refugio. Entonces, tú tienes una cortina que está medio rota, porque había una que tuviste que repararla tú mismo. O sea, no sé, James, es que esto no da nada bueno por ningún lado, pero bueno, síguenos contando. Pues nada, pues yo al final cerré las puertas. El refugio está de lujo. O sea, no es que sea una cabaña de aquella manera. El refugio está muy bien. Tienes un botón de SOS por si te sucede algo. Ahí puedes acudir a que vengan los servicios de emergencia. Manda el geolocalizador, por cierto. Le mando un saludo a Diana. Es una de las chicas que ha venido hoy a hacer lo de las pasarelas que has visto por ahí por TikTok. Así que muy chula. Vale, pues la cuestión es esa, que está muy... O sea, no cuida, la gente no somos conscientes del material que nos ponen y es normal que después nos lo quiten. No hay nada. Pues normal, si es que no lo cuidamos. Bueno, lo consecuente es, el refugio está muy bien. Tienes tu zona para cenar, con tus luces, tienes luces. O sea, porque van con placa solar y una batería que de carga, entonces le da servicio a una luz. Tienes luz. No puedes cargar el teléfono, pero tienes luz para, por lo menos, para alumbrarte dentro. Muy buenas, Destino Aventura. Y nada, y la cuestión es que yo ya me procedo, ceno y tal, me hago mi vídeo cenando, bueno, como veis el refugio, tal, esto, lo otro, tal, en cuanto, para explicar, y ya me voy a dormir. Pues cuando llevaba ya, que estás ahí con el móvil y tal, viendo lo que has grabado un poquito, edito esto para mañana cuando tenga cobertura, lo subo,
¿Ves? Es otra de las cosas. Cuando dormía muchas veces aprovechaba el tiempo para hacer edición y subirlo. Entonces, aprovechaba ese momentito Bueno, para claro. editar algo. Y eso que estás tan... a ver, si pones la imagen, puedo explicarlo. Porque es que Sí. no me cabía. O sea, yo no creo en las cosas Déjame paranormales. buscarla. Yo no creo en las cosas paranormales. No soy... ¿cómo le dicen a esta gente que cree en esas cosas o que es susceptible a eso, no? Muy buena, Rocket. Sí. La cuestión es esa, que para subir ahí hay que pisar hierro y se oye desde dentro las pisadas de alguien subiendo. O sea, tú estás durmiendo y si alguien quisiera entrar dentro del refugio, tú primero escuchabas las pisadas subiendo la escalera de metal hasta tu puerta. Y al final de la escalera de metal de la puerta hay una valla que lo que hay es pues la caída, ¿no? No sigue para abajo. Pues te lo juro, mira, se me están poniendo los pelos de punta. Te lo juro, de verdad, que yo me sugestioné, pero no, o sea, de esto que dices tú, me cago en la hostia, que me está pasando esto de verdad, pero realmente digo, no pasa nada. ¿Quién va a venir aquí? ¿No? Escuché los pasos de... O sea, pisando el hierro, subiendo la escalera, digo, ya está, digo, alguien que llega ahora a última hora, le voy a abrir la puerta para que pase y se recuarezca de la noche que está cayendo fuera, de nieblina. Porque claro, yo cierro el pestillo de dentro, pero si viene alguien tienes que abrirle, porque tienes que dejarle entrar. Claro. Total, claro. yo eso tal, digo, pam, digo, bueno, me espero, tiene una ventanita a la puerta, digo, ahora cuando asome la cabeza a la gaita por la ventanita, pues ya me levanto. ¿Sabes? A lo mejor muchas veces asoman así a mirar y continúan y se bajan, solamente por hacerse la foto. Sí. Pero este no hizo así para mirar por la ventana, sino que era una silueta así totalmente de lado, pasar por la ventana así. Y pasa de largo y escucho a la otra parte de donde están las rocas debajo, porque eso está en elevado el refugio, escucho las rocas como que está andando por ahí y estás dentro y estás escuchando por ahí y digo yo, ¿qué coño ha pasado? O sea, una persona y ahora la escucho aquí a mi izquierda. La escucho a mi izquierda. Digo, y no la he vuelto a escuchar bajar las escaleras. Y si te tienes que descolgar de la valla para bajar al otro lado, hacer ruido descolgándote por la valla. Digo, no he escuchado ya más valla ni nada. O sea que... Tú sabes, James, que entonces que dame si consigo el video, James. Es lo que dice Lorenzo. Dice Lorenzo, espérate. Dice Lorenzo. Lorenzo dice, uy, con este tema entrevista de 2 horas. No, Lorenzo, nos quedan 8 minutos de entrevista. Porque son tantos temas, porque así lo puedo invitar una segunda vez. Mira, no, déjame, a ver si aquí tengo el video, James. Así que no, Lorenzo, nos quedan nada más 8 minutos. Mira, James Screen, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Espérate. Pantalla. Explorer. Ok, aquí está, James. Para que tú puedas explicar bien el refugio. Ok. Ahí, para la imagen. ¿Ves la escalera que sube? Sí, la estoy viendo. De izquierda a derecha, ¿no? Sube una escalera. Y si te das cuenta, donde está la puerta, a la derecha de la puerta ves que hay vallas. O sea, no hay escaleras que bajen. Claro, no tienes cómo salir por aquí, exacto. Tienes que saltar. Claro. Pues yo estaba dentro, en la parte derecha, de donde está la puerta, la parte derecha, y dormía yo en una litera, y estaba viendo esa ventanita que tiene la puerta. Claro, tú estabas de este lado. Del otro lado, del otro. Aquí. Ahí. Estaba en las literas de ahí, pegaditas a esa pared. Ok. ¿Y qué pasó? Pues nada, pues escuchas como que alguien sube por esas escaleras de metal, pasa por delante de la ventana de la puerta, lo ves delante. Yo me muero, James. Yo me muero, de verdad. Y lo escuchas ya al lado. ¿Ves que al lado hay un montículo de piedras? Sí. Por ahí, danzando por ahí, por esa parte, porque esa pared es finita y se oye todo lo de fuera. O sea, claro, James, es como, o sea, claro, el que está ahí, o sea, cualquier ser humano, vamos a verlo así, porque yo también creo en esas cosas, cualquier ser humano que hubiese llegado ahí, pues ¿qué es lo más normal? Que tú abras la puerta para entrar o lo que fuese, ¿tú entiendes? O sea, bueno, James, la verdad que bueno, y yo siento primera pregunta, y después dice, es el ejemplo perfecto del video del cubano y la nieve. Manuel, ese no me lo sé, ese video no me lo sé. Diario de un cubano es un video muy bueno. Sí. Ok. Bueno, pues James, y después para terminar este tema, porque quiero ya hablar después de cosas más positivas. James, ¿pudiste dormir la noche entera o no? Sí, claro, perfectamente. Si digo, mira, por lo menos si es algo, iba a entrar, me va a hacer compañía, porque estoy más solo que la una.
Madre mía, James. Ok, perfecto. James, vamos ya, cambiamos el tema. Y tengo una pregunta, James. Cuando tú le dices a tus amigos, cuando tú le dices a tus familiares, miren, voy a hacer de nuevo la Transpirenaica, estoy seguro que nadie te entendió. Estoy seguro que nadie te entendió. ¿Qué fue qué es lo más común que te decían? No, mi padre, por ejemplo, me dio todo su apoyo, me dijo, dice, es verdad, se te ha borrado todo, es una putada, pues vuelve a repetirla. Nos vamos a condicionar para que tú puedas volver a realizarla con el tema del trabajo y demás, ¿no? Porque estoy en el negocio familiar Ok. y en la empresa de la familia. Y mi madre sí que dijo, tú estás loco, tú estás loco. O Tú sea, ya estás está, chalado. tú estás chalado. Luego te quejas de que te duele la hernia, luego no sé qué. Pero tú sabes, James, que el que no vive la montaña no lo vive. No lo entiende, no lo entiende. James, tú sabes que a Manuel Sánchez, tu amigo, tuvo una experiencia que voy a dejar que tú si quieras cuenta bien y si no, no. Pero yo no, me voy a limitar a decir que tuvo una experiencia con una vaca el año anterior. Y tú, como en modo de defenderlo, y qué pena que ese video no lo conseguí en modo de defenderlo, ayudarlo, lo que sea, no se te ocurrió nada más que ponerte con una capa roja a caerle detrás a unas... James, ¿tú tienes ese video que me lo puedas mandar ahora mismo? Para yo ponerlo aquí ahora mismo. ¿Tú lo tienes? No, no lo tengo a mano. Mierda. James, No, pero no sé. no es Manuel, Manuel no es, era Tony, el otro que se ha comentado Tony. antes. Tony. Tony, sí, perdón, Tony. Tony Fernández, sí, perdón, Manuel. Ok, Manuel cuéntame, también es tú mi sabes, amigo. yo creo que sé cómo encontrar ese video. Ve explicando, lo que me voy a buscar ese video, ve explicando Pues tu nada, pues gran hazaña de caerle con una bata roja sí, a no era una bata vaca. roja, era un chubasquero No importa, era rojo, para rojo llevar una mochila de 100 fosforescente. litros. Es un chubasquero para llevar una mochila de 100 litros debajo, o sea, para que te cubra la mochila entera y todo incluso. Entonces pareces Quasimodo. Entonces eres un bulto enorme con una mochila de 60 litros cargada hasta arriba con la placa solar y todo y tapada con un chubasquero de color rojo, rojo pasión, ¿vale? Entonces la Rojo, vaquita literalmente. tenía mucha pasión. Así que, pues claro, te vas acercando, tú tienes que caminar y tienes como digo yo, tienes al frente obrero, ¿no? Ahí todas las vacas puestas en línea, mirándote con cara como diciendo, ¿qué viene por ahí rojo? Y tú dices, madre mía, si es que soy un objetivo para ellas. Rojo y tal, chillón, pues, ¿qué viene por ahí? O sea, no es una persona, no vemos un ser humano, vemos un bulto rojo enorme que viene a por nosotras. Entonces, claro, aquí estaban como tal, y digo, vamos a ver, pueden pasar dos cosas, que vengan a por mí y no sé dónde cojones meterme porque no había nada por alrededor. Digo, lo más sensato es, tío, levanta el chubasquero, te pones ahí súper más grande todavía y pega 4 chillos fuertes, a ver qué pasa, a ver qué pasa. O sea, James, sin saber la mira, reacción, y aquí ya se escamparon. James, tengo el video, lo voy a poner. Vale, Después del video te hago ya la pregunta, la reflexión yo, final y vale, concluimos. Pero vale. tengo que poner este video. Prometo, chicos, todos los que lo están viendo, que ya acabamos. Déjame ponerte este video para que lo entiendan. Mira, que lo tengo aquí casualmente. Mira, When you're not afraid of bulls, mira. O sea, that's what real hiking means. At the Perrys. Thanks, James, for this mira. amazing video. No, James. Pero no se me ve a mí con eso rojo. No. Ya. Pero James, yo te voy a decir una vaina, James. O sea, es que yo no, o sea, pero tú le viste los músculos de... oh, pero bueno, James, vamos a esto. Con la pregunta final, James. Una vez tú lo hiciste por segunda vez. Claro, yo sé que ya una tercera no habrá. Pero James, ¿Quién sabe? me imagino, pues, quién sabe. Bueno, si hace otra, espérame. Pero mira, James, si tú, o sea, cuando tú hiciste tu primera, tú tuviste una lección que yo no quiero que la diga ahora porque quiero que todo el mundo vaya a este canal y vean la entrevista original que le hice en abril de este año 2023 a James, que de verdad que es muy bonita. Entonces, pero bueno, la reflexión tuya ahora, después de haber terminado esta segunda, ¿sigue siendo la misma que la primera o tú has tenido otro aprendizaje más, James?
El aprendizaje, el que te dije en el directo que hicimos, ¿te acuerdas cuando llegué a ese faro de Iger? Me dijiste, ¿qué has aprendido? Y digo, sabía que me vas a hacer esa pregunta, porque tú siempre eres de sacar esas conclusiones que aprendes en cada salida. Pues lo que aprendes realmente es saber cuál es, he aprendido a saber cuál es mi límite. O sea, he estado rozando el límite de caer rendido en el suelo a raíz de la comida y tal. Llevar el cuerpo al límite de saber hasta qué punto me puede aguantar sin comida el cuerpo o sea, andando y caminando. Obviamente, sin agua no puedes pasar mucho tiempo. Claro. Pero sí que es verdad que digo, cuando creo que soy fuerte, aún sé que puedo llegar a ser un poco más. Y muchas veces lo que te dije, y es una verdad como un templo, y es que muchas veces las barreras son mentales. O sea, la gente dice, yo no sé si podría hacerla y tal, hazla porque son barreras mentales, lo que tenemos muchas veces. Sí, eso es verdad. O somos muy tiquismiquis en la montaña, como tú. Como yo. James, tú sabes que no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Cuando tú tuviste un momento que, o sea, teníamos tranquilo y no es peligroso ni nada, pero hubo un momento, James, donde tú casi pierdes la vida o parecido. ¿Qué fue lo que te pasó, James? Sí, sí que es verdad. Esa la parte esa de sí que peligré y eso fue este año, claro, pasando debajo del Aneto, en la roca esta que pasa el GR11 que va a cruzar al otro lado antes de bajar al refugio de Coronas, justamente en los Ibones que hay debajo del Aneto. Ahí, antes de llegar a Cap José, vinieron dos chicas que estaban marcando todo en GR. Dice, ¿cómo se lo has visto marcado? Me estuvieron haciendo entrevista. Más de verde con lo de allí. Se ve que se dedican a lo que es el tema de las rutas de por allí para condicionarla para la gente. Digo, pues muy bien marcado. A cada 10 metros de piedra, digo, estás plantando una piedra, estás viendo la marca, recién pintadicas, hasta Cap José. Y el collado de Vallivierna igual. Pero ahí en la bajada esa tienes que trepar. Primero tienes que trepar 2,5 metros o 3 que tendrá la piedra esa. Añádele el hándicap de la mochila cargada, que te tira hacia atrás. Sí, claro. Subes tal de aquella manera ya jodido, porque los bastones tienes que dejarlo arriba, porque tienes que trepar por esa montaña. Y luego hay una especie de paso, hay un saliente. Pues en ese saliente está tan ajustado que tienes que cogerte la piedra, con la piedra aquí delante, pasar al otro lado como puedes. Y ahí fue donde, al pisar, porque no hay otro sitio donde pisar, que tienes que pisar en esa piedra, estaba mojada, resbaló y me hizo así el cuerpo hacia atrás. Y me cogía la piedra como pude. Y cuando miré para atrás estaba lo que era, había una caída de 6 metros de altura. O sea, hubiera caído de espaldas, 6 metros y bajo nada más que hay rocas, canchales de rocas grandes. Ahí sí que echaría en falta yo una cuerda, cadena o algo, un paso. Me hubiera cogido, de saberlo, a la chica se lo hubiera contado arriba. Claro. Bueno, James, lo que tengo que decir, y claro, tampoco lo voy a poner ese video porque es un video tuyo propio y ya tú dirás si lo pone o no. O sea que la caída que tú no tuviste en tu GR11, la tuviste al final de tu ruta. Con todo y mochila en el mar. ¿Tú lo tienes en tu canal ese, James? En mi TikTok lo tienes, en el TikTok lo tienes justo que pone eso, final inesperado. Final inesperado. Vamos a ver, James. Estoy aquí. Voy para arriba, final inesperado. Sí. A ver. Déjame ver. Tapadura. Baja para abajo. Vamos, si pongo aquí, final inesperado. No, me fui ya así. No, vete a la baja. Ves cargando para abajo. Sí que lo tengo todo en TikTok porque ha sido lo más sencillo, porque claro, hasta que tenga editor. A ver. Después está el Ratera, Waterfall. Bueno, el de la lluvia de carne es la hostia. Y... A ver, sube. ¿Qué pone ahí? Faro de Iger. Y al lado, hacemos el ritual final. Ahí lo tienes. Hacemos el ritual final. Ok. Aquí lo tenéis. Aquí, el faro de Iger. Y aquí detrás tengo la sorpresa que voy a hacer ahora el ritual. El ritual es que llevo cargando los 800, más de 800 kilómetros. Más de estos 25 días, un poco de agua del Mediterráneo que cogimos y lo vamos a llevar al Cantábrico. GR11 2023, finalizada. James, pero un hombre que ha hecho 800 kilómetros que casi pierde la vida.
Oye, yo no entiendo, Michael. Qué hostión me di, de verdad que sí. Pero me dio por reírme porque digo, venga, ya es el final, ya qué más. Ay, qué bueno, güey. Bueno, James, terminamos ya, pero mi pregunta final, ¿dónde veremos a James? ¿Cuál es la próxima aventura? Cuando la próxima que te entreviste, va a ser después que haya hecho el qué? Si se puede saber, claro. Sí, voy a hacer el anillo circular de los picos de Europa. No. Y esa es la que te quería decir yo, que te invito a que vengas conmigo esos 6 días. Ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? Pues lo vamos hablando y vamos programando. Lo quiero hacerla en 2024, cuando empiece a acabar un poco el invierno y toda la historia. Y ahí empezamos en Fuente D, subimos en telesférico y empezamos desde el balcón de hierro o algo así, el mirador de no sé qué. Y ahí hacemos la circular y en 6 días tenemos que volver al mismo punto, al telesférico. James, pero me encanta. O sea, James, me encanta. Oye, y ahí no hay vía ferrata, ahí no hay nada de eso, ¿verdad, James? No, es sendero, es sendero. Lo dices por Valladolid, hay sendero. Ah, ok. No, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Wow, dice, está claro que James es de montaña, no de mar. Mira, es verdad, Lorencito, es verdad, es Es de verdad. montaña y no de mar, pero antes era de mar, porque yo me dedicaba a hacer pesca submarina. Lo que pasa es que debido a una lesión de oído me tocó Claro. dejar la pesca submarina. Bajé a 20 metros y me petó el tímpano. Qué bueno, güey, qué bueno. Bueno, pues nada, pues vamos a darle forma al tema de los picos de Europa. Una vez más, gracias a todos los que han visto esta entrevista. Yo invito que por favor vean la primera entrevista, que voy a dejar el enlace cuando esté publicado más arriba. De hecho, aquí arriba. No, es aquí. Ahí sí, ahí va a salir el link. Sigo que busquen a James en James Ventura en TikTok, busquen a James Ventura en Instagram también. Suscríbanse al canal de Jordi Toms, lo que no lo han hecho, para que se rían. Invito a todo. Estoy trabajando en la serie que hice con el abuelo de mis hijas, Lorenzo, que es el que inscribió aquí ahora. Hicimos una serie de Semana Santa en el lago San Mauricio, que es precioso. Hoy terminé, Lorenzo, la tercera etapa. Sale el miércoles esa entrega. James, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Gracias a todos los que han participado. James, gracias por esa humildad que te caracteriza. Sigue así, viejo. Óyeme, de verdad que es admirable. De verdad es admirable, James. Así que te mando un abrazo muy grande. Y espero que nos conozcamos, porque claro, somos unos amigos, pero no nos conocemos en persona. O sea, ojalá que nos conozcamos en persona, muy pronto, viejo. Así que gracias, hermano. Está hecho. Un abrazo y muchas gracias por tu entrevista. Y lo digo, no nos conocemos en persona, pero nos conoceremos porque, vamos, yo ya te digo que si hace falta me desplazo y voy a conocerte. Yeah, nítido. Pues un abrazo, quédate conmigo.